dulces de coco. En la clínica ellos hablan de intoxicación, no de envenenamiento. Y primero nos entregó el reporte de esos pacientes que llegaron a la clínica. Bueno, el día sábado, entre las 2:45 y las 3 de la tarde, acudieron a la urgencia de la clínica 4 personas, 2 adultos, 2 niños con síntomas evidentes de intoxicación, al parecer, según ellos mismos dicen, por la ingesta de un dulce. Estos pacientes se les hizo todo el manejo del protocolo indicado en los casos de intoxicación, evolucionaron satisfactoriamente y fueron dados de alta el día domingo entre las 8 de la mañana y las 3:45 de la tarde. Bueno, Néstor, ¿quiénes son esos pacientes? Dice que son 2 adultos y 2 niños. Obviamente no entregó más detalles por aquello de la historia clínica que es reservada de cada paciente. Eso sí, le insistimos una y otra vez en si es envenenamiento o es intoxicación. Esto dice el gerente de la clínica, el director Santiago Puerta. Bueno, dado la sintomatología que presentaron los pacientes y su rápida evolución hacia la mejoría, nosotros no pudiésemos afirmar ni descartar completamente que haya sido por una sustancia química agregada al alimento que ingirieron. Es muy frecuente en estas épocas de Semana Santa las intoxicaciones alimentarias por ingesta de alimentos que en muchas ocasiones pueden estar descompuestos. Finalmente, Néstor, él, así como la ministra Cielo Rusín, que dice que debe ser una autoridad competente la que pueda hacer la investigación, en este caso la Fiscalía o la Policía. Aquí, como ya está el ingrediente político de si la clínica es de oposición, de derecha, de izquierda, dice el gerente de este hospital, Santiago Puerta, que ya incluso agentes de la policía llegaron a la clínica para avanzar en la investigación. Oficialmente no ha llegado ningún requerimiento, por lo menos no hasta las 8 de la noche de ayer, donde se solicitara por alguna autoridad competente la historia clínica de los pacientes. Sí recibimos la visita de personal de la DIGIN haciendo averiguaciones acerca del estado de salud, pero la historia clínica es un tema... Finalmente, Néstor, esta es una IPS, es una clínica con más de 10 años de historia, allí en Montería, es de tercer nivel, es una clínica creada por empresarios precisamente de esa ciudad, y al preguntarle a Santiago Puerta si él es opositor, como dice esta mañana aquí en Mañanas Blue, precisamente la ministra encargada de Comercio, Cielo Rusín, que solo me dijo que fuera y revisara su cuenta en Twitter, que ahí estaban pistas de si él era un gerente de derecha o de izquierda, y le tengo que decir que encontramos que efectivamente comparte, retuitea, sigue al presidente Petro, pero también a sus ministros, que son frecuentes los comentarios sobre el gobierno en redes sociales. Por ejemplo, comparte, retuitea, apoya cosas de Edwin Palma, el ministro de Minas, pero también de Andrés Camacho, quien fuera ministro de esa cartera, y así del propio presidente Petro, una lista larga de quienes apoya, comparte el gerente de la clínica, diciendo él mismo que no es precisamente opositor. Muy bien, Camila, gracias. 8 de la mañana, 13 minutos. Sobre ese tema, Felipe, de que es un médico de oposición, esto ya sería el colmo de presumir que un diagnóstico médico es basado en sus credos políticos. Es la misma, es la estigmatización que hacen desde el gobierno. Lo contrario, Felipe. No, no sé, yo no estoy mirando la cuenta del doctor Santiago Puerta. Pero es la estigmatización que hacen desde el gobierno a todo, absolutamente a todo. El doctor Puerta es petrista. ¿No? Y hay que hacer una claridad, Néstor. Señor. La doctora Cielo dice que a quién hospitalizan por una intoxicación. Perdón. Bueno, yo he estado hospitalizado por una intoxicación. Yo también. Ahora, la clave la da el director. Entonces, ¿qué disparate? La clave la da Felipe, el director de la clínica, que en esta declaración que acabamos de transmitir dice, hay que averiguar y no está totalmente descartado. No puedo afirmarlo, pero tampoco puedo negarlo. Claro, si pudo haber una sustancia química que es el veneno. Es decir, es diferente intoxicación a veneno. La conclusión es que hay que esperar. Se montó completico, ¿no? El presidente se montó en esa película. Se montó completico en la teoría. Dice textualmente su trino, quisieron envenenar la ministra de Comercio. No, por eso, y dice que es una ofensiva mafiosa y nazi. O sea, él ya da por que hecho tiene importancia porque que eso es cierto. Él
acoge el supuesto intento de envenenamiento de la ministra, Ricardo, para apalancar una marcha que convoca para el 1 de mayo en la que él va a desenvainar la espada de Bolívar porque dice que aquí hay una gran persecución en contra ofensiva mafiosa del progresismo. Lo vi. Le sugiero no cometer el mismo error, Felipe, del presidente Petro. Esperemos. Yo sospecho, es mi sospecha, que no es veneno. Pero lo prudente aquí es esperar a que haya un examen toxicológico científico. Y eso es un dato. Y me parece que el presidente debería hacer lo mismo, y la ministra Rusinque, y el escolta, todos deberíamos. Es que no son prudentes en eso, Néstor. Pero mire qué ironía, 15 de junio del 21, 5:29, Cielo Rusinque. Autodefensas, autoentrevistas, autoatentados, autoamenazas, y así 3 puntos suspensivos. Bueno, Felipe, muy bien. Pero esperemos, yo creo que la conclusión es esa, y entonces pues hay que practicarla, porque evidentemente pues sí, ocurrió una circunstancia, llamémosla extraña, que a unas personas les cayó mal un alimento y aparentemente los puso muy mal, según lo que relató la doctora Cielo Rusinque, que es ella que estaba hablando del tipo de pruebas, eso que los abogados llamamos un testigo de oídas, y en este caso incluso de tercera de la cadena, porque yo le dije que chisme. Uno le dijo al otro, que el otro le dijo al otro, y finalmente alguien le dijo a ella. Pero nadie le dijo que veneno fue, ¿no? Edilberto le dijo a Khaled no, pues porque no fue Cielo, que Cielo le dijo a Gustavo. Pero todos los que estamos hablando, hay que esperar. Pero estamos hablando nada más y nada menos de escoltas, ¿no? Que son personas entrenadas para proteger a su protegido, valga la redundancia. Y son entrenados no únicamente para defenderlo de las balas, sino de distintas circunstancias, en el entrenamiento tanto de la policía pero el como cuento de la del Unidad Nacional de Protección. No se sabe ni el nombre, ¿no? El cuento del escolta es un chisme. Pero es porque es un apoyo. Es chimbo, pero pues si es el señor escolta, el que escuchamos el audio diciendo que es envenenamiento. Es que yo creo que lo mínimo que deberíamos hacer, y lo que hace la doctora Rusinque correctamente, es darle credibilidad a quien tiene la competencia de defender su vida, que es el escolta. Si a usted le escolta, Néstor, su escolta le dice, mire, lo acaban de intentar matar a través de tal mecanismo. Dice, a ver, Luis Ernesto, el escolta dice... Hay que darle credibilidad al escolta. Imagínese que uno no le diera credibilidad al escolta. Que su hermana le dijo. El escolta dice que la hermana... que a la hermana le dijo un médico de la clínica que esto es un chisme convertido en una noticia. No, pero no es un chisme. No es un chisme. Es que Luis Ernesto, hay un dictamen, ¿sabe por qué hay un resultado médico, la clínica del Río dice que no fue va a haber una envenenamiento. investigación. No, es que no es un chisme, porque va a haber una investigación, y eso que le dijo el médico a la señora lo va a investigar alguien de la fiscalía, porque si ese médico le dijo que eso es envenenamiento, pues tendrá que demostrar por qué, y entonces hay una investigación, no es un chisme. Aquí lo que hay es información que hay que darle credibilidad. ¿Quién es el médico? Si a usted, insisto, Néstor, si a usted su escolta le dice que lo están tratando de matar, ¿usted qué hace? ¿Se muere de la risa y dice, eso es un chisme? No, usted lo toma en serio, eso es lo que está haciendo la ministra Rusinque. Le pido que investiguen, no salgo y hago la denuncia automáticamente. Pero bueno, si a usted le parece, a usted le dice su escolta, Felipe, parece que hay unos dulces dañados, no hay víctimas, que me parece que es un dato no menor que hay que dar en este momento. Si hubiese habido veneno, 4 personas comieron de los dulces. No hay una sola víctima de las 4 personas, que tampoco es un tema Sabe que la gente se deleznable. intoxica. Me están recordando cuando el presidente Gustavo Petro se intoxicó por consumir agua. Creo que fueron unas paletas, unos dulces en La Guajira. ¿Se acuerda cuando visitó el departamento? Que se intoxicó y estuvo también internado, hospitalizado, tratando su problema estomacal. Y le respondo la pregunta, Luis Ernesto. Si un escolta me dice a mí, lo intentaron envenenar, lo primero que le digo yo es, o hable con el médico o yo hablo con el médico, de manera que no se quede en el dime y direte, en el me dijeron que no, en el me dijeron que sí. Y además pongamos la denuncia ante la fiscalía. ¿Y sabe por qué creo que la ministra Rusinque está haciendo público este episodio? Porque yo sí creo que ella, al igual que muchos otros miembros del gobierno, son permanentemente víctimas de hostigamiento. Puede que haya habido, y en eso le concedo algo de razón a Felipe, puede que haya habido momentos en los que el mismo gobierno sea el que genera, digamos, esa pugnacidad, esa tensión, esa polarización. Exacto, eso sí ha pasado, y especialmente en cabeza del presidente de la República. Pero lo que está haciendo la ministra Rusinque, que no están hostigando a los de la oposición. Pues yo recuerdo el hostigamiento. Lo que está haciendo la ministra Rusinque,
lo que está haciendo la ministra Rusinque es decir, hagamos un alto en el camino, no puede ser que la pugnacidad escale de esta manera, que estemos ahora hablando de envenenamiento. Quiero saludar al gobernador del departamento de Córdoba. Gobernador, buenos días. Sí, muy buenos días, Néstor, un saludo especial para ti y para todo el equipo de trabajo, hombre. Gobernador, un gusto saludarlo. Quiero preguntarle, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar a la ministra Cielo Rusinque, señor gobernador. No tuve la oportunidad de escucharla, pero desde el día de ayer, en horas de la tarde, pues como gobernador del departamento, ahí de la mano de la alcaldía, la Secretaría de Salud Municipal y Departamental, hemos estado muy atentos al tema. Estábamos esperando el pronunciamiento oficial por parte de la clínica pues, para salir efectivamente a dar nuestras opiniones como mandatarios locales del departamento y del municipio de la capital. Gobernador, esta clínica del Río que queda en Montería es una clínica de la oposición, que es lo que acaba de decir la ministra. Miren, yo le quiero decir algo, querido Néstor. Lo primero es contarle, yo quiero hacerle una invitación a la ministra del departamento de Córdoba para contarle a ella y para que ella vea todo lo que estamos haciendo en el departamento de Córdoba de la mano de los alcaldes, ¿sí? Donde los indicadores del DANE hace pocos días nos dieron la razón. Hemos logrado crear 70,000 nuevos empleos, aunque sean temporales en el departamento. Lo hemos logrado crear aquí trabajando de manera articulada. ¿Entre quiénes? Alcaldes y gobernación del departamento de Córdoba. Entonces yo le quiero hacer una invitación a la señora ministra para que conozca bien el departamento de Córdoba, toda la riqueza y el potencial que tiene el departamento, y también para que conozca esas dificultades que tenemos como departamento y ver de qué manera nos ayuda a que este departamento se siga consolidando como un verdadero destino turístico. Le pido que me aclare esto. La clínica del Río, que es muy importante en Montería, ¿es una clínica de la oposición? Yo me atrevería a decir, para responderte la pregunta, Néstor, si hay un departamento en Colombia que espera que el presidente le vaya bien, es el departamento de Córdoba. Hoy los cordobeses tenemos la esperanza de que un presidente del departamento de Córdoba verdaderamente ayude a transformar este departamento a través de obras, como lo dicen. Las obras son amores. Yo sí me atrevo a decir que este departamento hoy no está pensando en si es opositor o es a favor del gobierno. Yo creo que hoy el departamento de Córdoba lo que espera es que le vaya bien a Petro, el presidente, para que le vaya bien a Colombia y para que le vaya bien al departamento de Córdoba. Entonces yo creería que esta no es una clínica que toma partido, sino que más bien es una clínica que atiende a la gente y soluciona los problemas de la gente. Y muchas veces lo que se ha caído en el juego es creer o pensar que los problemas de la gente tienen colores o partidos políticos. Y precisamente por eso dejan de hacer cosas. Yo creo que lo primero que hay que decir, el departamento de Córdoba hoy sigue esperanzado en que un presidente cordobés ayude a transformar este territorio. Hombre, claro que tienen presidente cordobés. Es el gobernador Erasmo Zuleta. Gobernador, a propósito de este episodio de la ministra encargada de Comercio Exterior, un momento para saludar a usted y a la gente de Córdoba. Gracias y feliz día. Néstor, un saludo especial para ti, hombre, y bienvenido todos siempre al mejor departamento de Colombia, que es nuestro querido departamento de Córdoba. Un abrazo fuerte, que Dios los bendiga. Estás escuchando Blue Radio. Uno de los temas sobre los que más se interesó y oró el Papa Francisco fue sobre el conflicto en Colombia, una guerra que deja 4 muertos y más de 30 heridos en solo la Semana Santa de este año. La racha de atentados comenzaron en el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, donde la disidencia hizo detonar 2 explosivos. El primero provocando la muerte inmediata a uno de los operarios de la empresa energética de Occidente y heridas graves al conductor del camión en el que se movilizaban, y el segundo explosivo lo activaron cuando hombres del ejército llegaron a atender esta situación. El tercer hecho terrorista sacudió a La Plata, Huila, donde ya la Defensoría del Pueblo había lanzado alertas por el escalamiento del riesgo. Hay decenas de heridos, entre ellos niños, y como únicas víctimas mortales 2 hermanos, Luisa y Sergio Trujillo Peña, que se encontraban en una heladería para celebrar el que sería el último cumpleaños de Luisa, que era la
la hija mayor de esa familia. El irreparable daño lo hicieron alias El Viejo y alias Carla, por los que esta mañana hay una recompensa de 300 millones de pesos. Son miembros de una estructura que tiene apenas 20 hombres. Esa es una revelación que hace el Ministerio de Defensa y que sigue órdenes de alias Iván Mordisco, que sigue vivo a pesar de los últimos operativos militares. Crece la preocupación por las finanzas públicas del país, ahora también bajo la mira del Fondo Monetario Internacional, que en el marco de su consulta anual del artículo 4 prende los reflectores sobre el país y deja claro que Colombia es percibida hoy como mucho más riesgosa, a pesar, eso sí, de reconocer las... 8 de la mañana, 14 minutos. Atención, hay comunicado de la Cancillería colombiana sobre la noticia de hoy en el mundo, que es la muerte del Papa Francisco, cuyo cuerpo está a punto de ser llevado a la capilla de Santa Marta, en donde será la cámara ardiente. César Moreno. Néstor, recordemos que bien temprano la canciller Laura Sarabia había escrito en su red social en X: gracias por ser un símbolo de esperanza y renovación para la Iglesia, gracias por mirar a los ojos a los más vulnerables, gracias por ser la voz de los pobres, los migrantes y los más afligidos. Era lo que escribía la canciller. Ya entonces la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, emite este comunicado que dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa sus más sentidas condolencias por la muerte de su santidad el Papa Francisco, primer líder latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica en ocupar el papado. Hoy el pueblo latinoamericano y el mundo pierden un referente de paz, solidaridad, inclusión y amor por la humanidad. En Colombia recordamos con profundo cariño su consideración al visitarnos en septiembre del 2017, un gesto que reafirmó su apoyo incondicional a nuestro camino hacia la reconciliación y la paz. Y allí abre un entrecomillado, dice: la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Fue su mensaje ante nuestros esfuerzos en el proceso de paz del Papa Francisco. Este es su legado a Colombia, que perdurará en cada acto de reconciliación, amor y compasión. El Ministerio de Relaciones Exteriores acompaña en este momento de duelo a la Iglesia Católica y a los millones de fieles que hoy lloran su partida. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y rendimos homenaje a una vida consagrada al servicio de la humanidad. Es el texto entonces de la Cancillería colombiana, de 3 párrafos, Néstor, sobre la muerte del Papa Francisco. Sí, César, gracias. Entonces el cuerpo del Papa va hoy para la residencia, para Santa Marta, y pasado mañana, que es 23, va para el Vaticano. Está anunciándose en este momento ya de manera oficial, y allí en el Vaticano, en San Pedro, va a recibir el homenaje, por supuesto, de miles, si no millones de fieles. Enrique Rodríguez, en Europa. Y las modalidades y la confirmación del traslado a la Basílica del Vaticano para su exposición ante los fieles, donde desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro se van a establecer y comunicar a partir de mañana. Pero ese traslado, como digo, será el próximo día 23, es decir, el miércoles, y esta tarde, ya lo hemos contado, se va a producir un acto en el que Kevin Joseph Farrell, es decir, el cardenal camarlengo, hará el acto oficial de la certificación de la muerte del Papa Francisco. También esta tarde sabremos, todo parece indicar, a partir de las 8 de la tarde hora local, cuando sea la 1 de la tarde en Colombia, sabremos las causas de la muerte. Así lo están informando algunas agencias de noticias citando al propio Vaticano. En cualquier caso, el Papa Francisco es un hombre que concedió muchas entrevistas, seguramente sea el Papa que más entrevistas ha concedido durante sus 11 años de pontificado, y en muchas de ellas se le preguntó por la muerte. En esta particularmente le preguntaban directamente si él, no solo como pontífice, sino como ser humano, tenía miedo a la muerte. No sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Estas palabras resuenan ahora tal vez con más fuerza, sabiendo que su muerte se ha producido hace algunas horas, y de las circunstancias concretas de su muerte pues no tenemos todos los datos. Sabíamos que su estado de salud era malo, seguramente peor de lo que aparentaba, a pesar de que en su última aparición, el día anterior, en el domingo de resurrección en la Plaza de San Pedro, sí se le podía ver con dificultades, sus ya conocidas dificultades para expresarse y sus dificultades motoras. Esas, las de tener que moverse en silla de ruedas, ya venían desde hace más tiempo. De hecho, algunos de sus últimos
últimos viajes pastorales los ha tenido que realizar en esa silla de ruedas porque tenía problemas para moverse por sus propios medios. En esa misma entrevista al Papa Francisco le preguntaban sobre qué es lo que pasa. Ese es uno de los misterios que afectan a aquellas personas que creen en la trascendencia, en la vida después de esta vida, o en qué sucede, mejor dicho, después de esta vida. Y eso le preguntaban, ¿qué hay después? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Es difícilmente abarcable recopilar todo lo que ha dicho el Papa, no lo que se ha dicho sobre el Papa, sino lo que el Papa por su propia boca ha dicho, no solo a través de los actos oficiales en los que ha participado, en las misas, en sus pronunciamientos, sino también a través de estas entrevistas donde habló de todo lo que se le preguntó. Oíamos antes como Ricardo Rego nos hacía llegar ese momento en el que hablaba de Leo Messi. Aquí habla de la muerte y también lo hemos escuchado y vale la pena volver a recordarlo, cómo el Papa se veía a sí mismo y sobre todo cómo quería que hoy quienes lo siguieron, quienes lo admiraron o quienes simplemente pensaron que es una persona de gran influencia en los últimos 11 años, cómo deberían recordarlo en sus propias palabras. Yo cuando estoy en la intimidad me digo una verdad a mí misma, ¿no? Me digo a mí mismo que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. Los medios de comunicación de todo el mundo están ahora mismo pendientes, volcados en lo que está pasando y sobre todo en lo que viene en Roma, en su funeral, en su capilla ardiente, su cámara ardiente, como se dice en Colombia, y por supuesto en el cónclave. Para hoy, una de las medidas que ha tomado la radio y televisión pública italiana en homenaje al Papa es el cese de cualquier tipo de emisión de publicidad, Néstor. Enrique, gracias. En Colombia, 8:21 minutos. Quiero saludar en Buenos Aires al padre Guillermo Marcó, que fue durante muchos años el vocero del Papa cuando el Papa era el obispo de Buenos Aires. Y un hombre muy cercano que lo está despidiendo esta mañana, entre otras cosas con unas muy bellas fotografías, le dice: adiós amigo, maestro y pastor. Padre Marcó, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Lo lamento mucho. ¿Qué tan cercano era usted al Papa? Creo que era su amigo. 9 años fui su voz pública aquí en Buenos Aires y después obviamente mantuvimos un vínculo. Mi última conversación con él fue el 29 de enero cuando me llamó para mi cumpleaños. ¿Usted es jesuita como era el Papa Francisco? No, soy del clero secular. El Papa cuando asume Buenos Aires, digamos, pasa a ser del clero secular, ya no es más religioso. Vale. Padre Marcó, ¿cómo fueron los últimos días hasta cuando usted tuvo contacto hasta enero? ¿Cómo fueron los últimos días del Papa Francisco? Y él venía, digamos, la verdad que era admirable su agenda, su fortaleza, la gana de trabajar y de entregar hasta el último aliento su vida, ¿no? Pero bueno, obviamente en la internación, una persona de 88 años es como que se le vino toda el cansancio junto, ¿no? Y el problema de pulmón lo arrastra desde los 21 años, así que realmente fue duro y uno ya lo notaba en los últimos tiempos sin aire prácticamente, o sea, con dificultad grande para respirar. Padre Marcó, ¿qué le dijo el Papa Francisco en la última llamada que le hizo en enero de este año para su cumpleaños? En general nos poníamos un poco al día de la vida, digamos, hablábamos de cosas personales, de cómo estaba cada uno. Me contó que estaba muy contento con el jubileo, que bueno, había mucha gente en Roma, que estaba tranquilo, con las dificultades propias él no quería operarse de la rodilla, que fue lo que le ocasionó estar tomando por el dolor corticoide durante tanto tiempo, y obviamente uno le veía la cara ya muy hinchada. Uh-huh. Así que, pero bueno, nunca se quejaba de su estado de salud. Así que bueno, realmente admirable hasta el final, ¿no? Claro. Padre, en esos 9 años en los que usted fue su portavoz, el portavoz del cardenal Jorge Bergoglio antes de ser el Papa Francisco, ¿cómo era ese trabajo pastoral? ¿Cómo era el trabajo del Papa siendo cardenal en Buenos Aires?
Muy similar a como fue siendo papa, digamos, él tenía mucha agenda personal de recibir en la curia de temprano, de estar, digamos, al servicio de la comunidad. Después a la tarde generalmente iba a alguna parroquia, iba en algún transporte público, no era, yo siempre digo, él podía viajar en transporte público porque no era conocido. Como no daba entrevistas a la prensa y en general, digamos, la gente tampoco que hacía fila para ir a escucharlo a la catedral. En Buenos Aires era, digamos, una persona importante, pero pasaba bastante desapercibido en su vida pública. Sí, era muy conocido obviamente en el ambiente católico, en las parroquias, donde solía ir a las fiestas patronales, a estar con la gente. Pero bueno, una vida muy parecida a la que después llevó adelante en Roma, que más allá de los actos públicos, él dedicaba gran tiempo y manejaba su agenda de manera personal. La agenda de la mañana era una agenda más institucional, donde recibía, digamos, las personas que la Santa Sede agendaba en el Palacio Apostólico, generalmente en la biblioteca, y por la tarde él manejaba su propia agenda en Santa Marta, y ahí la Secretaría de Estado no tenía idea quién recibía. Uno simplemente le decía al guardia suizo cuando llegaba al primer control del Vaticano, iba un apuntamiento con el Papa Francesco y él llamaba por teléfono a su cuarto y el Papa habilitaba la entrada. Era como llamar a un amigo que te tocase el timbre en la casa, digamos, ¿no? Sí. Y por la tarde él manejaba cuánto tiempo daba cada uno, cuánto tiempo tenía ganas de estar, qué sé yo. A mí la última vez me recibió 1 hora y media y supongo que no era porque fuera importante, sino porque tenía ganas de charlar, pero digamos, por ahí es como tenía eso conservó eso, ¿no? De poder ser dueño de su propia vida, por lo menos en algo, de manejar su agenda. Cuando usted iba al Vaticano y hablaban 1 hora y media, ¿de qué hablaban? Mire, si tiene ganas, hay la última vez que estuve 1 hora y media, digamos, después de 1 hora, yo miré el reloj y le dije, bueno, ya tuvimos 1 hora, es un montón de tiempo, ¿por qué no, ya me voy? Me dice, no, yo miró el reloj así y me dijo, te puse 1 hora y media, así que ahora te quedás, ¿no? Y yo le dije, bueno, mira, yo estoy haciendo no tenía ni idea qué era, pero estoy haciendo un podcast en Spotify, que se llama Marcó tu Semana, y le digo, te pongo un micrófono si no te molesta y seguimos conversando en el mismo tono que estábamos conversando, pero por lo menos para que la gente participe o el que quiera pueda participar en una conversación amena. Sí. Así que si ahí quieren escuchar, tienen una charla con Francisco en un tono muy de mucha intimidad. ¿Y ese podcast está en dónde? ¿Dónde lo oigo? En Spotify. Y fue la primera vez Marcó tu Semana. Marcó es mi apellido, el podcast se llama Marcó tu Semana. Ok, Marcó tu Semana. A propósito, padre. Y conversando con el Papa Francisco se llama el episodio, pero la realidad es que, digamos, él siempre tuvo una conversación muy coloquial conmigo, ¿no? O sea, hablábamos de cosas personales. Yo nunca iba con un tema de agenda. Me sentaba ahí a charlar de la vida, digamos. Supongo que cuando una persona está tan observada, ¿no? En que bueno, todo lo que diga, lo que haga, o sus gestos, todo es cuestión de difusión. Nada, tener un rato para charlar con alguien con quien tiene confianza, digamos, es como algo que se puede, que él valoraba mucho. Me imagino que en esas conversaciones que tenían ustedes en ese tono íntimo, alguna vez usted habló con él sobre por qué el Papa decidió no ir a Argentina en su pontificado, siendo argentino. ¿Cuál es la versión que él daba de por qué no iba nunca a Argentina? Él siempre manifestaba que era un tema de agenda, que él siempre tuvo ganas de venir, nunca me dijo que no quería venir, todo lo contrario, pero bueno, después en la práctica se le fue complicando. Primero porque no le gustaba venir en años electorales, y en Argentina hay una reforma de que cada 2 años hay una elección de algo. Entonces como yo supongo que le costó hacer coincidir esa agenda. Yo de hecho el año pasado no viajé porque él había dicho que tenía el deseo firme de venir, y la conferencia episcopal estaba muy pendiente de eso. Él decía, no voy porque no quiero que me metan en temas electorales,
No, porque él decía, yo no viajo a ningún país cuando hay elecciones, porque siempre todo se puede interpretar de un lado o del otro, no quería meterse en internas, digamos, partidarias. Y en Argentina, en teoría, ¿lo iban a asociar con qué partido o con qué sector político? Mire, las asociaciones que se han hecho en la Argentina son bastante poco serias, digamos, con respecto a su primero, porque nunca en la vida le escuché decir que fuera peronista, nunca, jamás. En segundo lugar, porque, digamos, el kirchnerismo en la época de Néstor Kirchner lo persiguió fuertemente. De hecho, el Néstor Kirchner nunca más quiso acudir a la catedral para escuchar sus tedeums. Eso es historia, digamos, ¿no? En algún momento Kirchner lo consignó como jefe de la oposición. Ahora, que después, cuando él asumió como papa, Cristina, que era presidenta, viajó a verlo al Vaticano, y a él, sinceramente, esto me lo ha dicho a mí personalmente, me dijo, mira, la verdad, como primero, era la presidenta de mi país. Segundo, ella no quería venir a la catedral y tuvo que subir un avión para venir un montón de miles de kilómetros para venir a estar en la misa. Me parece que a mí lo que me correspondía como cristiano era recibirla como se corresponde el presidente de mi país, y por lo tanto él la invitó a almorzar, y ella ahí tuvo como una especie de conversión a Francisco, digamos, ¿no? O sea, que pasó de ser su enemigo a ser una persona que ella admiraba y que era cercana. Ahora, que eso lo haya convertido a Francisco por haber tenido un gesto de compasión en kirchnerista, me parece que dista bastante de la realidad. Lo asociaron con diferentes sectores políticos a él, en realidad, ¿no? Sí, a lo largo todo el mundo quiere llevar agua para su molino, pero siempre fue una persona que fue crítica de quien estaba en el poder, sea quien sea, ¿no? Sí, padre Marco, sobre esa historia, sobre la mirada que se puede dar desde la política a lo que fue la vida del Papa Francisco, incluso siendo sacerdote, siendo luego cardenal de Buenos Aires. Le quiero preguntar por la controversia que en su momento lo persiguió por cuenta de lo que algunos consideraban connivencia, otros tal vez falta de valentía frente a la dictadura, frente a el gobierno militar de Videla en Argentina. Luego se explicó que él lo que buscaba era proteger y salvar la vida de algunos sacerdotes jesuitas que estaban en riesgo de ser asesinados o desaparecidos por los militares. ¿Ya quedó superada esa polémica a lo largo de la historia? Mire, me voy a remitir a los hechos, porque yo fui testigo de todos esos artículos que escribió un periodista argentino que se llama Berbisky, que escribió 3 grandes notas en un diario, digamos, puedo decir de más de izquierda, pero no sé si centro-izquierda podría denominar, y la realidad es que primero estos 2 sacerdotes, él era provincial de los jesuitas en esa época, estos 2 sacerdotes estaban trabajando en un barrio periférico, ¿no? En una villa, y el provincial general de los jesuitas, el general de los jesuitas en Roma, que era el padre Arrupe, había pedido que los jesuitas estuviesen, digamos, muy cerca de los pobres, pero como desde el lado religioso, no del lado político. Y a estos 2 sacerdotes, que eran Llorio y Yalix, él les pidió que se retiraran porque el asunto venía como pesado, ¿no? O sea, por lo menos dificultoso. Y ellos no quisieron. Entonces pidieron salir de la compañía. Él cuando deciden salir de la compañía, él les dice, bueno, si salen de la compañía yo no tengo manera de protegerlos, pero digamos, no podía proteger porque eran jesuitas, no mucho más que eso. El asunto es que a estos 2 sacerdotes a los días los secuestraron junto con otras catequistas y se los llevaron, estuvieron en un centro de detención. O sea que en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos. O sea que en realidad las personas que eran detenidas de esa manera ilegal no tenían muchos derechos, porque nadie sabía siquiera dónde estaban. ¿Y a usted le parece que no es inmiscuirse, hablar hasta con Videla para saber cuál era el paradero de estos 2 sacerdotes, que además fueron liberados porque estaban vivos, o sea, salieron vivos del cautiverio? Entonces, cuando dicen que él no fue complaciente, o sea, no habrá hecho declaraciones públicas, pero yo creo que es bastante arriesgar el pellejo o arriesgar la vida, digamos, ir a hablar con
personajes que eran bastante, digamos, poco afectos a que uno pidiera por personas que habían sido, digamos, apresadas en esa condición, y él consiguió que los liberaran. Entonces, me parece que es una opinión. De todas maneras, hoy se murió el Papa. Me parece que estar recordando estas cosas no al lugar, ¿no? Son, digamos, es como meterse en detalles minimalistas sobre una persona que ha trascendido en la historia del mundo y va a trascender porque fue Francisco. Esto es historia argentina, muy poca cosa. Sí, padre Marco, le quiero hacer una pregunta sobre el reformismo del Papa Francisco. Usted, que seguramente es una de las personas que más de cerca lo conoció, ¿cuál diría que es la deuda con la que se fue Francisco del papado? ¿Qué le quedó pendiente? Yo no creo que le haya quedado deudas. Él fue siempre muy sereno y fue haciendo lo que, digamos, los diferentes sínodos iban opinando que había que hacer. Digamos, tampoco es que él apareció de la nada haciendo lo que le parecía, ¿no? Y yo creo que al revés, más que deuda, deja un gran legado. Un gran legado que se va a ir, digamos, desenvolviendo y enriqueciendo con el próximo papado. No tengo duda que el próximo papado continuará. Por supuesto, el Papa según su modo, su nacionalidad o su carisma, pero digamos, continuará algo en lo que la Iglesia entera está, digamos, embarcada, que es ser una iglesia para todos, una iglesia que contenga, abierta a la misericordia, generadora de esperanza, propagadora de la fe, no sé, eso es lo que somos. Sí. ¿Usted va para Roma? Sí. Sí. Las fotografías que usted está publicando esta mañana, padre Marco, muestran no solo una relación cercana, muestran una relación muy afectuosa, muy de confianza, ¿no? Bueno, así fue, digamos, yo durante 10 años, imagina, fui su voz pública. Su vocero, decimos en Colombia. Sí, claro, pero un vocero de alguien que no habla públicamente más que en las homilías. Jorge Bergoglio no tenía, no recibía periodistas más que en off the record. No daba entrevistas, algo que ustedes remarcaban al inicio del programa. Digamos, él ha dado cientos de entrevistas siendo papa, pero bueno, aquí en Buenos Aires no lo hacía. Entonces, bueno, nada, sí, fue una relación de mucha cercanía. Tengo un pedacito del audio de su podcast con el Papa. ¿Le parece si escuchamos 20 segundos aquí, padre? ¿Cómo no? A ver, con lo cual usted además se echa un poquito a la nostalgia y me cuenta de qué se trataba esta conversación. ¿Cómo es la oración de un papa? ¿Te cambió la oración de cuando eras cura a tu oración de ahora? Cuando era cura sí, pero es la misma que más o menos que tenía cuando obispo, ¿no? La oración de obispo es cuidar el rebaño, para decirlo en términos evangélicos, y bueno, el Papa es un obispo, así que sigue con el mismo estilo, ¿no? No sé, mirar, pedir, interceder, agradecer por todo el bien que se hace, ¿no? ¿Seguís siendo un madrugador de la oración? Sí, eso sí. Sí, porque si no rezar a la mañana. Y esta, padre Marco, es la conversación de dos amigos. Sí, siguió en el mismo tono en que veníamos hablando, ¿no? Uno puede decir, bueno, no sé, yo no le preguntaba, alguna vez sí le preguntaba alguna cosa que me divertía de política internacional, pero después realmente hablábamos de eso, de la fe, de cómo reza, de qué le cambió, de sus hábitos, las cosas que le molestaban, las que le gustaban, lo que hacían reír. Digamos, no, ¿Usted cree, de las cosas que hablan? ¿Usted cree que es normal tutear al Papa? Bueno, para mí sí. No, yo. A mí me costaba decirle Francisco, o sea, es como muy raro, alguien que uno conoció mucho. Yo viajaba con él solo todos los años a Roma, o sea, cuando le hicieron cardenal viajé solo con él. No, éramos el cardenal, digamos, el arzobispo de New York viajó con 800 personas de comitiva, yo viajé solo. Cuando murió Juan Pablo II viajamos solos los dos. Le entendí, perdóneme, padre, marcó que usted le decía, no le decía su santidad, usted le decía... yo no le decía, le decía Francisco con trabajo, porque no me salía a decirle Jorge, no
cuando estábamos solos me costaba decirle Francisco al principio, porque bueno, toda la vida lo conocí como Jorge, entonces es raro me parece que una persona te cambie de nombre. Me parece que ese pequeño detalle habla de la intensidad, del afecto que tenían en esa relación. Decirle al Papa Francisco, ¿tú cómo vas, viejo querido? Pues describe perfectamente la relación. Padre Guillermo, ¿cómo vas a recordar a este amigo? Es decir, si tuvieras que decir palabras claras de cómo recordar a este amigo que era el obispo de Roma, nuestro Papa Francisco. Como esas 3 palabras que dije, ¿no? Bueno, tuve el privilegio de ser su amigo, digamos, es muy raro que un amigo tuyo llegue a un lugar tan encumbrado. Yo lo conocí de recién llegado de obispo, digamos, trabajamos una relación de bastante afecto y después, bueno, de cercanía en la colaboración del trabajo. Y después fue mi maestro en muchas cosas, digamos, por ejemplo, a mí siempre yo sabía que él se levantaba muy temprano para rezar, a veces a las 5 de la mañana, y creo que eso a un cura lo ayuda, porque, digamos, verlo a él era ver un maestro en muchas cosas, y también un pastor. Alguien que pastorea a la gente, de que su oración se había transformado en una oración de intercesión, de pedir por la gente. Él tenía una imagen de San José dormido, que la tenía en su cuarto, y algunas peticiones que le llegaban, o algunas cosas más difíciles, en papelitos las metía debajo de esa imagen de San José. Y bueno, esos detalles que son tan lindos de un hombre de fe, digamos, que no dejó de ser eso, un hombre de fe, un sacerdote. Sí, Padre Marcó, ¿usted lloró esta mañana cuando se enteró de la muerte del Papa? Yo no soy muy llorón. No soy muy llorón. Okay. Supongo que me emocionaré más cuando esté allí, pero digamos, en general hay que recordar que es una fecha especial para nosotros, que es la Pascua. Y también la fe nos hace mirar de otro modo, justo morir en el día en que Jesús murió, resucitó. Creo que también es como la esperanza de volverse a ver y saber que Él cumplió con su destino, con su misión. Así que, bueno, agradecido por haber sido parte de esa historia. Eligió una bella fecha para morir el Papa Francisco. Sí, Padre Marcó, que sí. Voy a dar el número de su cuenta en Instagram, que me están pidiendo aquí algunos oyentes que quieren ver las fotografías. Por supuesto, sí, es P. Guillermo Marco. P de padre. P de padre. Guillermo Marco. P. Guillermo Marco, para quienes quieran ver las fotografías, las estamos viendo en este momento en el canal de YouTube, que son fotos que describen perfectamente la estrechez, la cercanía de la relación. Padre, es un gusto. Y si quieren escuchar el podcast van a tener una linda escucha de Francisco. Yo ya tengo plan para esta tarde, 22 minutos, veo que dura. Sí, señor. Vale. Padre, bueno, muchas gracias. Lamento mucho conocerlo en estas circunstancias, le mando un abrazo. Un abrazo enorme. Sí. El padre Guillermo Marcó desde Buenos Aires, 8 de la mañana, 42 minutos. Ya no es en algunos departamentos en específico. El gobierno declaró la emergencia sanitaria en todo el país para intentar frenar la propagación de fiebre amarilla, una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito y es un mosquito que abunda por estos días en tierra caliente y en zona selvática. Por eso hoy este será el tema principal del Consejo de Ministros, desde donde van a emitir los lineamientos, las directrices, lo que va a hacer el gobierno para evitar nuevos casos. El reporte de anoche del Ministerio de Salud dice que durante el 2024 y 3 meses y 20 días de 2025, el país ha reportado 79 casos de fiebre amarilla, de los cuales 36 son pacientes que han muerto. Es casi la mitad de los contagiados. Si se revisa solo la cifra de este año, de 2025, entonces el informe dice de 56 casos, de los cuales 23 han muerto producto de fiebre amarilla. Por departamentos, los casos están en Tolima con 61, Putumayo con 7, Caquetá, Nariño y Meta, cada uno tiene 2 casos, Huila, Cauca, Caldas, Baupés y Guaviare con un reporte en cada departamento, con riesgos en
todos los municipios que están por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Por eso la prioridad es la vacunación en todo el país, así no sean zonas de contagio. En Colombia nos debatimos en la nueva pelea entre la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti. Esta noche, en la ubicación de los dos invitados al Consejo de Ministros, convocado por el presidente Gustavo Petro para abordar la epidemia de fiebre amarilla, se podrán leer las claves sobre las consecuencias que podría tener este nuevo round en esta interminable pelea. La nueva arremetida provino de Sarabia, quien sorpresivamente el martes santo desde Japón reveló que le entregó a la Fiscalía nuevos audios y conversaciones suyas con Armando Benedetti y se declaró lista a suministrar nuevos elementos a los investigadores. Blue Radio reveló en la nota de voz que la canciller le entregó a la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la que se escucha a Armando Benedetti en mayo del 2023 diciéndole a ella que se había movido duro en la Fiscalía, sugiriendo que se había reunido con el entonces fiscal general Francisco Barbosa y con el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, quienes le habrían dicho que no iba a pasar nada en las investigaciones en su contra, con lo cual, en opinión de Benedetti, el gobierno de Gustavo Petro tendría vía libre para nombrarlo en cualquier cargo. Lo que hay detrás de la nueva arremetida de Laura Sarabia contra Armando Benedetti, quien en junio del 2023 le envió una serie de notas de voz denigrantes anunciando que contaría a la justicia sobre irregularidades en la financiación de la campaña, son dos cosas: la desautorización pública que le hizo el presidente Petro frente al reconocimiento de Daniel Noboa como presidente de Ecuador y la alianza entre Benedetti y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, en su contra. Responde el régimen Maduro en Venezuela diciendo que es cínica la propuesta de Bukele, que le propuso a Nicolás Maduro liberar a los presos políticos, los que hay en Venezuela, a cambio de los deportados, los venezolanos del Tren de Aragua que mandó Trump desde los Estados Unidos. Intercambio de deportados por presos políticos, esa es la propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele, al pedido que desde hace varias semanas ha hecho el chavismo para que los más de 200 venezolanos que fueron enviados desde Estados Unidos al SECOT, esta cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sean regresados acá a Venezuela. Acuerdo humanitario, así lo llamó Bukele en una especie de comunicado que publicó en sus redes sociales, en su cuenta en X, donde contempla la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de presos políticos. Bukele. 8 de la mañana, 46 minutos. Información económica en Mañanas Blue. La Superintendencia de Industria y de Comercio confirma la sanción impuesta al grupo Cocio SAS por un valor de 813 millones de pesos al comprobarse la vulneración de los derechos de los consumidores en la promoción del curso Método Cocio. Todo esto está relacionado con el muy reconocido influencer Jefferson Cocio. Dice la SIC que las piezas publicitarias difundidas contenían afirmaciones objetivas que resultaban engañosas, ya que les hizo creer a los consumidores la posibilidad de obtener resultados económicos significativos en un lapso de 5 meses. Prácticamente les decía que se harían ricos monetizando redes sociales y por eso la sanción. En más información, además del ministro de Hacienda Germán Ávila, viajarán a Estados Unidos a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de esta semana, sus dos viceministros y su director de crédito público. Durante los encuentros, la delegación colombiana hablará de estabilidad financiera global, el manejo de la deuda pública, cooperación fiscal internacional y desafíos de la política monetaria de los bancos centrales en este contexto de guerra comercial. Llega la delegación colombiana a estas reuniones con muchas preocupaciones, inclusive del propio Fondo Monetario, sobre la compleja situación fiscal del país. A propósito del tema, el director encargado de la DIAN, Luis Eduardo Ginás, ha hecho más pronunciamientos sobre la nueva estrategia fiscal del gobierno y sobre la reforma tributaria en la que vienen trabajando. A la revista Semana le dijo que están evaluando rebajar la tarifa general del IVA del 19 al 18 o al 17%. Con esto buscan reactivar el consumo y de paso la economía. Claro, inmediatamente uno se pregunta si en momentos de afugias fiscales bajar el IVA no abriría un nuevo roto a las finanzas públicas. Bueno, el gobierno con otras estrategias buscaría subsanar esa consecuencia. Y en más información relacionada con toda esta estrategia sobre el recaudo de impuestos, los empresarios del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros le piden al gobierno suspender el borrador de decreto para anticipar el pago de impuestos porque tendría graves consecuencias sobre este sector. Ese borrador ya es prácticamente un hecho. Víctor, 8 de la mañana, 48 minutos. Está escribiendo Felipe, el presidente Petro, sobre el Papa.
primer mensaje del presidente esta mañana a través de sus redes sociales. Dice el presidente Petro: se me fue un gran amigo. Pone una fotografía suya, la del presidente Petro, con el Papa Francisco. Esta fotografía es tomada cuando ya el presidente Petro era presidente. Dice: se me fue un gran amigo, me siento algo solo. Comprendió perfectamente su papel como líder espiritual en la gran lucha por la vida, en las causas codiciosas de la extinción. Sus encíclicas pasarán a la historia si somos capaces de construir una humanidad que defienda su mayor bien, la vida. Hasta siempre, Francisco. Y pone otro inmediatamente después, que creo que reemplaza con un video larguísimo. ¿Qué puede uno decir ahí, Néstor? Felipe, le tengo noticias sobre el presidente Petro, sobre el gobierno. El narcisismo es bravo, ¿no? Bebe María. Deje al presidente Petro, Felipe, quieto un rato. El presidente Petro, Felipe, ha tomado dos decisiones. Por un lado, esta tarde a las 3 de la tarde entregan ante el Senado de la República la propuesta, el proyecto de ley de convocatoria de la consulta popular, que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Tiene 30 días el Senado para aprobarlo. Y se van a tomar un tiempo, y después de los 30 días vendrán 3 meses para preparar la consulta popular, suponiendo que el gobierno logra sacar adelante la idea, suponiendo que está difícil y que logran conseguir los votos. La segunda noticia, Felipe, es que se arrepintieron de transmitir el Consejo de Ministros esta tarde en los canales privados. A las 7, sí. Felipe, porque que anunció anoche con bombos y platillos Benedetti, el ministro del Interior, ¿no? Sí, lo intentaron, nos vemos Felipe, mañana porque lo público es público y tal. Y se ve que a última hora alguien sensato les dijo: ojo que hay una sentencia del Consejo de Estado. Intentaron recurrir al tema de la emergencia de salud, como es fiebre amarilla, emergencia sanitaria. Intentaron y decir: con eso podemos meter el Consejo de Ministros por los canales privados. Esa sensatez ha venido de la Oficina Jurídica de Presidencia, que la han consultado, Néstor, son quienes han contestado las tutelas, las demandas, y está pendiente de fondo sobre el tema de los consejos de ministro, que llegue el Consejo de Estado a determinar si puede o no el presidente Petro y si se trata o no de un tema de reuniones de carácter privado. Acuérdese de lo que ocurrió en un tribunal recientemente, que le dijo al presidente que sí lo podía transmitir, pero hay cositas que todavía están por resolverse. Pues de momento estamos en que van a acatar, van a cumplir la decisión del Consejo de Estado, que la semana pasada le notificó al presidente Petro que los consejos de ministros no pueden ir por los canales privados de televisión. Así que hoy será la prueba de fuego. Andrés Carmona, en el Capitolio. Así es, Néstor, buenos días. Se tiene previsto, según lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blue Radio, que hacia las 3 de la tarde, tanto él junto con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se hagan presentes en la Secretaría de Senado para presentar la justificación y las preguntas de la consulta popular, que estaría inicialmente enfocada a los puntos de la hundida reforma laboral, que fue archivada en la Comisión Séptima del Senado el pasado 18 de marzo, pero que, recordemos, va a tener entre 11 y 12 preguntas, y en las que podrían incluirse otros temas, por ejemplo, los que se están analizando con base en la plataforma digital que lanzó el Ministerio del Interior y que tenía hasta esta madrugada para recibir preguntas de la ciudadanía. Posterior a esa radicación, ya con ese proceso, inicia el trámite oficial en el Senado de la República. Tendrán 30 días los senadores para emitir concepto favorable sobre esa consulta popular, para posteriormente convocar a las urnas. Los ministros se dirigirán al Consejo de Ministros habitual de cada semana, y que será transmitido inicialmente por la televisión pública. Estaba previsto que se iba a transmitir también por los canales privados, pero a último minuto se decidió dejar solamente la transmisión por el sistema de medios públicos RTBC, cumpliendo el fallo de tutela del Consejo de Estado, que le recordó al presidente Gustavo Petro que estos consejos de ministros no pueden vulnerar el derecho a la información
que se puede dar en los canales privados y que puede utilizar sin duda el sistema público, algo que ellos incluso han insistido de que los temas públicos son públicos, por lo que se esperaría que este sea uno de los tantos temas que trate este Consejo de Ministros, aunque el tema principal es los brotes de fiebre amarilla que vive el país, Néstor. Andrés, gracias. Y el presidente Petro sobre esto se pregunta por qué el Consejo de Estado le quita el derecho legal a que sus alocuciones se vean en cadena de televisión en Colombia. Sobre eso, el magistrado Luis Alberto Álvarez es el presidente del Consejo de Estado. Magistrado, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, y a la mesa de trabajo, y saludo especial a todos los oyentes. Magistrado, gracias. Quisiera preguntarle, trasladarle la pregunta del señor presidente. Comillas, la ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena. ¿Cómo van a quitarme ese derecho legal? Esta es la pregunta que hace el presidente, que le traslado a usted, magistrado Álvarez. Pues, Néstor, la tutela que falló el 11 de abril pasado, el Consejo de Estado, pues responde fundamentalmente a la necesidad de salvaguardar el derecho al pluralismo informativo. Y en esa medida, la orden fue clara y precisa en el sentido de que el presidente de la República puede continuar desarrollando el Consejo de Ministros y transmitiéndole a la ciudadanía, pero a través de los canales públicos. Entendió el Consejo de Estado que los consejos de ministros no se inscriben estrictamente en una alocución presidencial, la cual tiene unos lineamientos y unos condicionamientos en la ley y la jurisprudencia. Esto es, una alocución presidencial responde a un criterio de necesidad y de urgencia y de interés público que no siempre, repito, responde a ello el marco del Consejo de Ministros, de manera que bajo esa premisa el presidente puede continuar desarrollando sus ejercicios de dar a conocer su agenda de gobierno como de sus programas que viene desarrollando, pero en tratándose fundamentalmente del Consejo de Ministros, hay una limitación que esa decisión judicial le ha señalado al señor presidente. Magistrado Álvarez, esta decisión en el Consejo de Estado la tomó una sala, ¿verdad? Correcto, la tomó una sala de decisión, como corresponde los fallos de tutela, y está en ciernes la impugnación que se ha anunciado, no tengo conocimiento si ya se radicó, de eso pero en todo caso... No la han radicado, la radican hoy lunes. ¿Qué hace el Consejo de Estado cuando el gobierno presente hoy la impugnación? Bueno, lo que hay que precisar primeramente es que los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato, esto es, no se trata de un recurso técnicamente hablando que suspende la decisión, sino que en materia de tutelas la impugnación es una garantía que tiene, por supuesto, el tutelado para que a través de este mecanismo, en este caso otra sala del Consejo de Estado haga un reexamen de la decisión inicial y obre de conformidad. ¿Y eso qué quiere decir, doctor Álvarez? Quiere decir que la impugnación que se formula será sorteada entre los demás magistrados, exceptuando los que integraron la decisión de primera instancia, y una sala distinta resolverá la impugnación, que va en dos sentidos, bien sea confirmando la decisión de primera instancia o revocándola o modificándola. ¿Es una sala diferente a la que tomó la sala que tomó la decisión o es el Consejo de Estado en pleno? No, es otra sala de decisión. Para eso la ley y el reglamento señala que una sala por sorteo distinta de la que falló la primera instancia es la que tiene esa competencia. ¿Y es obligatorio aceptar la impugnación, volver a estudiar la tutela? Claro, la impugnación, repito, es un mecanismo para asegurar o garantizar que el tutelado tenga la posibilidad de una doble visión, un reexamen de la decisión inicial que tomó el Consejo de Estado. ¿El gobierno podría llevar luego de esa instancia la tutela a la Corte Constitucional? La Corte Constitucional tiene una función cual es la de seleccionar los fallos de tutela que se producen en todos los jueces de la República, lo que significa que
está en el fuero de la Corte Constitucional, si así lo estima, seleccionar este fallo y también en vía de revisión tomar la decisión que corresponda, que es en el mismo sentido, bien sea ratificando la decisión del juez de tutela o modificándola o revocándola. Es decir, que al final, si la tutela no tiene efectos suspensivos, es decir, se debe cumplir de inmediato, es decir, el gobierno no podría hoy transmitir en los canales privados, ni regionales, ni locales los consejos de ministros, la última palabra podría tenerla la Corte Constitucional, si lo entiendo bien. Sí, correcto. Si hoy se vence la impugnación y no se radica la impugnación respectiva, quiere decir que hay que remitir a la Corte Constitucional esa decisión para su eventual revisión. La Corte no siempre revisa las tutelas. Esas tutelas las escoge con criterios que allá se tienen previstos, y en consecuencia una eventual revisión sería la posibilidad de que la Corte Constitucional asuma esa competencia y decida de conformidad. Vale. Doctor Álvarez, polémica técnica jurídica aparte de lo que viene de la impugnación de eventualmente el último paso en la Corte Constitucional. La discusión en el Consejo de Estado fue alrededor de derechos, del derecho del presidente Petro a lo que él llama el debate público y el derecho de los televidentes por el otro. Sí, correcto. Lo que ocurre, Néstor, es que hay que entender que la figura de la alocución presidencial es una, actividad que puede el presidente de la República desarrollar en su fuero. Y obviamente hay una garantía en la ley, el artículo 32 de la ley 182 del 95, ley de televisión, permite que el presidente pueda desarrollar esas alocuciones presidenciales, que además son muy comunes en los gobiernos. Solo que ya hay línea jurisprudencial que señala que las alocuciones presidenciales hay que tener en cuenta que están sometidas a unos criterios de necesidad, de interés público y de urgencia. Además, deben estar también mediadas por la necesidad de que haya un ejercicio ponderado de esas alocuciones, en la medida en que hay dos derechos que están en juego. De un lado, la actividad económica de los canales de televisión privados, y en segundo lugar, el derecho a la información que tienen todos los colombianos a acceder en términos de libertad, de escogencia de contenidos televisivos o radiales, etcétera. ¿Y por qué se vulnera el derecho de los televidentes a la información, doctor Álvarez? Fundamentalmente el derecho a la pluralidad informativa, lo que quiere significar que todos los colombianos tenemos derecho a acceder a los medios de información en